Buenas tardes a todos. En fin, vamos a empezar un nuevo seminario de INEAD que se refiere a las subvenciones no reintegrables. Antes de nada, pues dar la bienvenida a todos y agradeceros que queréis participar con nosotros esta tarde. Me voy a saludar, me voy a presentar, aunque supongo que muchos ya me conocéis, porque estoy viendo, en fin, los que estáis conectados, algunos sois ya alumnos de nuestros cursos. Mi nombre es Ángel Luis Martínez Sánchez, soy licenciado en Económicas por la Universidad de Granada y soy responsable del Departamento Contable del Centro de Estudios Fiscales y pertenezco también a la plantilla de INEAF, donde damos pues diversos cursos referidos a contabilidad y todo lo que se refiere a la tribuna y al foro contable, etcétera, lo llamamos nosotros. Bien, antes de nada pues quería comentar un poco por qué hemos querido hacer este seminario referido a las subvenciones. Más que nada es un tema que en principio puede parecer que no es muy complejo por su contabilidad, porque en definitiva el plan contable, la norma 18 es bastante clara, pero tratamos dos grupos de cuentas, que es el grupo 8 y el grupo 9, que aunque el plan contable ya no es nuevo, porque en fin, lleva funcionando ya pues 7 años, son dos grupos que se nos atragantan un poquito. Entonces, muchos de los alumnos con los que trabajamos siempre nos han planteado que por qué no hacemos un pequeño repaso de en qué consiste las variaciones del patrimonio neto, un poquito ver el grupo 8 y 9, y entonces hemos pensado que quizá el tema donde más sencillo se ve en principio es el tema de las subvenciones. Lo que queremos tratar nosotros en un principio son las subvenciones no reintegrables. Es decir, sabemos que hay muchos tipos de subvenciones, nos referimos solamente a los tipos contables, hay muchos tipos contables, pero nos vamos a referir solamente a uno por dedicarle un espacio aproximadamente de una hora y no extendernos demasiado. Si vemos que os interesa el tema, pues podemos ver otro tipo de subvenciones, por ejemplo, las aportaciones de los socios, etcétera, pues en otro momento. Bien, nosotros vamos a ver, tengo aquí una pequeña introducción de lo que queremos hacer. Queremos ver 4 apartados dentro de lo que es el seminario. El primer apartado sería una introducción, donde vamos a ver pues las clases de subvenciones, insisto, desde el punto de vista contable, porque desde el punto de vista de lo que son las subvenciones que nos dan las administraciones y demás, pues hay muchísimas, y en fin, destinadas a muchas modalidades. Pero contablemente vamos a ver la que nos interesa a nosotros ahora mismo, que vamos a distinguir prácticamente 4 subvenciones, y la que queremos ver nosotros, que son las no reintegrables. En el segundo punto vamos a ver la norma 18 de valoración, que es la que nos interesa desarrollar. Y la norma 18 de valoración, sabemos nosotros que en la norma 18 va a coincidir tanto en el plan de pymes con el plan de grandes empresas. La norma, el número es la misma, lo que pasa es que la normativa pues es un pelín distinta, y ahí sí nos tenemos que incidir un poquito pues, para que no nos liemos. Por este motivo vamos a ver en el punto 3 un ejemplo referido a las subvenciones de capital pues solamente para las pymes. Y el ejemplo 4, que yo entiendo que puede ser el más interesante y a lo mejor quizás el más complejo, que sería el ejemplo de subvención de capital en las grandes empresas. Aquí es donde efectivamente pues, vamos a trabajar pues, el grupo 8 y 9, que es el que vuelvo a comentar que nos complica un poquito, ¿no? Bien, en la introducción, donde vemos las clases de subvenciones que desarrolla el plan contable, nos encontramos con dos tipos. Por un lado, las subvenciones otorgadas por los socios frente a las subvenciones otorgadas por terceros. Las subvenciones otorgadas por los socios se va a referir a la cuenta 118, supongo que más o menos también la conocemos. Es la subvención normalmente que hacen los socios pues, cuando la sociedad tiene pérdidas en un ejercicio, y se hace una subvención pues, para compensar pérdidas. De hecho, antiguamente esa cuenta se llamaba aportación de socios para compensar pérdidas nada más. Ahora mismo ya el sentido es un poquito más amplio y se puede hacer una aportación de los socios incluso, pues, por ejemplo, porque no hay efectivo. A lo mejor pérdidas no hay, pero no tenemos efectivo. Entonces, esa aportación que hacen los socios, nosotros no la vamos a ver, insisto, nos vamos a quedar con la aportación, con las subvenciones otorgadas por terceros. Esos terceros pues, puede ser pues, desde la Junta de Andalucía, puede ser un ente público, un ayuntamiento, etcétera. Y lo vamos a diferenciar de las subvenciones reintegrables y no reintegrables. Vamos de todas maneras a desarrollarlo un poquito. Como hemos comentado, las subvenciones otorgadas por los socios o los propietarios son las recibidas directamente de los socios de la empresa. Normalmente para compensar años negativos. Insisto que el plan contable ya no exige que la cuenta 118 sea solamente para compensar pérdidas. Puede ser simplemente pues, para una aportación porque necesitamos dinero en efectivo. Bien, esta aportación tiene un carácter de neto, es decir, de fondos propios, ¿vale? No tiene nunca la consideración de ingreso del ejercicio. Esta subvención, insisto, nosotros no la vamos a tratar hoy, por lo menos. Si vemos que el tema es interesante y hay demanda, pues podemos hacer un seminario pues, para este tema cuando vemos los fondos propios. Las subvenciones otorgadas por terceros pues, son distintos a los propietarios y pueden ser pues, entes públicos o entes privados. Normalmente el que da la subvención pues, suele ser un ente público, que es la que nos vamos a quedar nosotros, ¿vale? Bien, la segunda clasificación que hemos comentado, nos referimos a las subvenciones reintegrables y las subvenciones no reintegrables. ¿Qué diferencia nos encontramos? Las subvenciones reintegrables
Bien, su nombre más o menos lo especifica, nos dice que en principio lo que nos conceden es un importe monetario, pero que no tiene la condición de subvención. Es decir, tiene una serie, nos van a poner una serie de requisitos, y una vez que nos dan el dinero, nos ponen una serie de requisitos, y si cumplimos esos requisitos, pues se convertirá en subvención. Si no cumplimos los requisitos, pues obviamente habrá que devolverlo. Esta subvención reintegrable, el plan, en principio, en el momento que me la conceden, la considera como una deuda, es decir, no como una subvención que vaya directamente al grupo 7 ni el neto, sino directamente como una deuda. Esa deuda la vamos a encontrar, pues, como todas las deudas, en el grupo 52 si la consideramos de corto plazo, en el grupo 17 si la consideramos de largo plazo. Entonces, en principio, en el momento que a mí me la dan, yo contabilizo la deuda en el grupo 17, por ejemplo. Si cumplo los requisitos cuando ha pasado un tiempo, pues esa deuda se convertirá en una subvención. De hecho, pues tenemos, la cuenta se llama deudas a largo plazo transformables en subvenciones, o deudas a corto plazo transformables en subvenciones. Si se convierte en subvención, será el tema que queremos ver nosotros hoy. Si no se convierte en subvención, simplemente se devuelve en los plazos que se establezca y ya está. Nosotros nos interesa ver la subvención no reintegrable, es decir, la que desde el primer momento cumplimos los requisitos que nos exige el ente que lo concede y no vamos a tener que devolverlo. Vamos a imaginar que nos quieren conceder una subvención, pues por ejemplo un ente público, un ayuntamiento quiere conceder una subvención, pues si somos una empresa de pequeña dimensión, que nos hemos creado en el año 2015, que contamos con 3 trabajadores fijos y que queremos invertir, por ejemplo, en ordenadores, en equipos informáticos. Yo de antemano cumplo los requisitos, pues automáticamente esa subvención es no reintegrable. Pues bien, nos vamos a quedar precisamente con esta, con la subvención no reintegrable, que cumplimos los requisitos del principio, y de terceros, por ejemplo, pues un ente público. Bien, bien, una vez que hemos visto los distintos tipos de subvenciones que establecen el plan contable, nos vamos a ir directamente ya a la norma 18 de valoración. Insisto que la norma 18 de valoración, tanto para el plan contable como para el plan de la PYME, es la misma. Coincide en la numeración en la 18, pero vamos a ver que difiere un poquito en el tratamiento en cuanto a los grupos de cuentas que tenemos que trabajar nosotros. Bueno, la norma de evaluación sabemos pues, que viene dividida normalmente en distintos apartados. Normalmente nos especifica en primero en qué se considera una subvención, que es lo que hemos considerado un poquito en el punto primero. Luego nos dicen la valoración inicial de esa subvención, cómo se valora esa subvención. Depende si la subvención es monetaria, si no es monetaria, etcétera. Luego vamos a ver el reconocimiento, que quizá esta es la parte más interesante, es decir, en el momento en que a mí me conceden la subvención, ¿cómo la vamos a reconocer nosotros? Si la reconocemos directamente como un ingreso, si la reconocemos como una deuda, que ya hemos dicho que en este caso no, porque vamos a considerar que es no reintegrable, si la reconocemos como neto en un principio, bien, pues aquí es donde efectivamente nos vamos a entretener un poquito más. Y luego vamos a ver pues el procedimiento contable, que en definitiva son los pasos que nosotros nos interesa dar, un poquito lo que son los asientos contables, dependiendo pues del tipo de empresa que seamos y demás. Pues si os parece, pues vamos a ir viendo una a una los distintos puntos que desarrolla la norma. En cuanto a la valoración inicial de la subvención, en el momento de que me la conceden, nos dice lo siguiente la norma. Dice las subvenciones, donaciones y legados. Aquí también tenemos que hacer referencia a que la norma 18 no solamente se refiere a subvenciones, se refiere a subvenciones, donaciones y legados, con lo cual también amplía lo que era el concepto antiguo de subvención. Efectivamente lo han metido todo en el mismo grupo y tiene la misma consideración. Nosotros nos vamos a centrar en el tema de la subvención porque la norma es la misma, me daría igual que estuviéramos hablando, por ejemplo, de una donación. En nuestro caso, si la subvención normalmente entendemos que tiene carácter monetario. Se supone que es dinero que nos dan pues, para financiar un proyecto, para financiar un inmovilizado, pues para comprar, para contratar a una persona, etcétera. Entonces dice, las subvenciones que tengan carácter monetario se valorarán a su valor razonable, que no es más que el importe que nos han concedido, y las que no tengan carácter monetario, estamos hablando normalmente de una donación, por ejemplo, pues el valor razonable que tenga en ese momento. Sabemos que el valor razonable es un concepto que introduce el plan del 2008. El valor razonable es lo que antiguamente conocíamos como el valor de mercado. Bien, nosotros nos centramos, insisto, en la valoración pues, de la subvención con carácter monetario. Se supone que es el dinero simplemente que me han otorgado. En cuanto al reconocimiento, y aquí es donde tenemos que tener cuidado, nos dice lo siguiente. Dice, las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, que insisto que son las que vamos viendo nosotros, se contabilizarán inicialmente con carácter general como ingresos directamente imputados al patrimonio neto. Hemos subrayado esto en azul porque aquí es donde queremos centrarnos. Dice, se contabilizarán inicialmente con carácter general, con lo cual ya me está dando pie a que existe también un carácter especial o un caso particular, ¿vale? Pero con carácter general,
En el momento que a mí me dan la subvención, la vamos a considerar como un incremento de patrimonio neto. No lo debemos de considerar como un ingreso, porque claro, alguien puede pensar que si me dan un dinero, un ente público, el ayuntamiento me da un dinero, pues lo debemos considerar como ingreso, tributar como ingreso, etcétera. No, en principio nos dice que debemos de imputarlo directamente al patrimonio neto. Y dice, y se reconocerán en la cuenta de pérdida y ganancias, es decir, se irá volcando poco a poco a la cuenta de pérdida y ganancias, como ingresos, efectivamente del grupo 7, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. Es decir, nos está diciendo que con carácter general la subvención en el momento que a mí me la entregan la debemos de contabilizar en el neto. Una vez que la tengamos en el neto, le iremos volcando poco a poco a pérdida y ganancias, en definitiva al grupo 7, pero atendiendo una serie de criterios que también nos tendrá que establecer también la norma de evaluación, es decir, un criterio lineal o en qué plazo lo hacemos. ¿Vale? Pues me dice aquí, como nos dice que efectivamente que con carácter general se imputará al patrimonio neto, entendemos efectivamente que habrá un caso particular y el carácter general. Nos vamos a centrar en el caso particular, en principio, que quizás es el más sencillo. Dice, hay un caso particular, efectivamente, que es la imputación de la subvención en un solo ejercicio a pérdidas y ganancias. Es decir, imputar la subvención, en lugar de llevarla al neto y poco a poco volcarla a pérdidas y ganancias, directamente al grupo 7. Ahora vamos a ver un poquito los asientos cómo serían, pero en definitiva me dice que ese sería el caso particular. Hay un caso particular, que ahora veremos qué tipo de subvenciones son, las que no se llevan al neto, sino que se llevan directamente a pérdida y ganancia, al grupo 7. Y por otro lado nos vamos a encontrar el caso general, que es el que establece la norma, la imputación de la subvención al patrimonio neto y posterior reconocimiento periódico a pérdida y ganancias. Pues bien, ese reconocimiento periódico a pérdida y ganancias nos vamos a tener un poquito en ver esos criterios de evaluación, cómo se hace. Bien. Vamos a estudiar precisamente este primer caso. El caso particular, este caso particular es indiferente que seamos gran empresa, que seamos pyme, da igual el tamaño de empresa porque todos lo van a contabilizar igual. Me dice lo siguiente. Caso particular. Imputación de la subvención en un solo ejercicio a pérdida y ganancias. Es decir, directamente en el momento que a mí me dan la subvención, lo vamos a imputar directamente al grupo 7. Dice, normalmente van a ser las subvenciones de explotación, que nos conceden para compensar el déficit de un ejercicio o para asegurar una rentabilidad mínima. Bien, analizamos también la norma. Como siempre nos pasa, por la norma vamos paso a paso a ver qué es lo que quiere decir. Dice, normalmente van a ser las subvenciones de explotación. Dice, que nos conceden para compensar el déficit de un ejercicio. Las subvenciones de explotación que nos conceden para el déficit de un ejercicio estamos dando por hecho que solamente pueden solicitar este tipo de subvención aquellas empresas que tengan un déficit. Imaginaos que en el año 14 hemos cerrado, tenemos un resultado negativo y un ente público, un ayuntamiento, la Diputación, pues dice, vamos a conceder una subvención a todas aquellas empresas de tal sector, de tal provincia, que puedan justificar que han tenido un déficit en el ejercicio. Pues bien, si a mí me dan ese dinero, yo automáticamente considero que esa subvención es del grupo 7. Lo meto directamente en el 74, que lo vamos a ver sin problema. Dice, en este caso debemos de contabilizar la subvención directamente en el 74. Bien, también me dice otro caso que es para asegurar una rentabilidad mínima. ¿Esto qué es? Vamos a suponer que nosotros tenemos una cooperativa, por ejemplo, y hacemos aceite de oliva. En un año pues tenemos una cosecha mala, hay una helada, etcétera, y tenemos una cosecha mala y nosotros tendríamos que poner el precio del litro de aceite pues a un precio muy alto, vamos a suponer 6 euros, pues para que sea rentable. Obviamente si ponemos el precio de aceite a 6 euros, pues no venderíamos el producto. Entonces nosotros podemos pedir una subvención para que nos subvencionen parte del precio del producto. Entonces, en función de los litros que yo pueda, digamos, ofertar, pues me dan una subvención. Vamos, imaginaos que me dan una subvención, por ejemplo, de 3 euros por litro. Esa subvención significa que yo el producto lo vendo a 3 euros, con lo cual es posible venderlo, y recibo otros 3 que me haría que sea rentable. Bien, ese tipo de subvención también se imputa directamente al ejercicio que me lo dan. Pues bien, tanto la subvención que es para compensar un déficit del ejercicio como la que sea para conseguir una rentabilidad mínima se contabilizan directamente en el grupo 7, en el 74. Esas son muy sencillas, directamente lo contabilizamos en el 74 y si os parece, pues vemos cuáles son los apuntes contables, ¿vale? Vamos a echar un vistazo. Me dice procedimiento contable. Insisto, estamos en la subvención no reintegrable y que se imputa directamente al ejercicio que me la conceden. Bien, pues me dice, cuando nos notifican la concesión de la subvención, aquí vamos a distinguir dos momentos. Primero, cuando lo notifican, es decir, se entiende que yo cumplo unos requisitos, he solicitado la subvención por el procedimiento que nos pidan, y al cabo del tiempo pues me notifican, simplemente me notifican, no me abonan todavía el dinero, me notifican que me lo han concedido. Que me notifican, pues me lo pueden notificar por correo electrónico, me lo notifican por un correo certificado. Que la subvención que hemos solicitado, cumplimos los requisitos y efectivamente no la abonarán, ya no la pagarán. Bien, en el momento en que me la conceden, es decir, me la notifican, vamos a poner, como no hemos cobrado todavía, pues no podemos poner banco, sino que vamos a poner Hacienda Pública Creadora por subvenciones concedidas.
Esta cuenta es una cuenta del grupo 4, obviamente es una cuenta deudora. Bien, esta cuenta la que nos deben a nosotros dinero, está en el grupo 47, pues se refiere a Hacienda. Y aquí vamos a tener que corregir porque me he dado cuenta que hay un error. Efectivamente, es Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas. Luego corregiremos la presentación para que no tengáis problema por si alguien quiere repetir el vídeo, ¿vale? Esta sería Hacienda Pública, efectivamente, deudora por subvenciones concedidas, que sería la 4708. Bien, esta cuenta está también un poco criticada porque al decir Hacienda Pública deudora da la impresión de que siempre es Hacienda la que nos debe ese dinero. Hay veces que hemos dicho que la subvención no tiene por qué concederla ni siquiera un ente público, la subvención la puede conceder un ente privado. Vamos a suponer que la subvención, pues en un momento de crisis, en un momento de sector determinado, la concede un banco, por ejemplo, a un sector concreto de una provincia, de un pueblo. No estamos hablando de Hacienda, obviamente. Bien, no hay más cuenta, es decir, tendríamos que poner otra cuenta deudora. Podemos poner dentro del 47, pues crear una subcuenta. Sabemos que el cuadro de cuentas tiene carácter facultativo, pues la desglosamos y nos inventamos pues el banco X deudor por subvenciones concedidas, ¿vale? Bien, contabilizamos aquí Hacienda y aquí, en efecto, contabilizamos la cuenta 740, que es la que de verdad nos interesa, la 740 que sería el ingreso de la subvención. Bien, cuando cobramos, este cobro puede ser en un plazo, en 2 plazos, incluso es posible que me notifiquen la subvención en un año y el cobro no sea hasta el año siguiente. Vamos a suponer que notifiquen la subvención en septiembre y yo no cobro hasta el mes de mayo del año siguiente. No pasa nada, yo contabilizo la concesión, la notificación cuando me la conceden y el cobro pues cuando me la hayan abonado. Lo que es interesante es, por el principio del devengo, yo voy a contabilizar en la cuenta del grupo 7 en el momento en que a mí me la conceden, independientemente de cuando me la paguen. Bien, me abonan el dinero por banco y eliminamos la cuenta de Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas. Insisto que esta sería deudora, ¿vale? Bien, esta cuenta del grupo 7, ¿qué tratamiento contable tendría? Pues como cualquier cuenta del grupo 7, es decir, no tiene ningún aspecto, digamos, diferente. Cuando llegue el 31 de diciembre y hagamos nosotros nuestra regularización contable, pues lo único que tendremos que hacer será esta cuenta del grupo 7, la vamos a pasar aquí. Yo he puesto las cuentas de ingreso, sabemos que todas las cuentas de ingreso las cargamos en el debe. Hemos puesto cuentas de ingreso, pues todo el 7. Sabemos que también hay alguna cuenta del grupo 6 que tiene condición de ingreso, lo que son devoluciones, RAPEL, etcétera. Y irá, pues con todas ellas, pues irá otra más, que será la 740. Bien, esa cuenta 740, pues irá al resultado contable. Aquí volcaremos todos los gastos que hemos tenido nosotros del ejercicio, que son también del 6 y del 7, aunque la mayoría son del 6, y cuadramos pues con la 129. Eso no es más que una regularización de las que sabemos nosotros hacer. Esa regularización, esta cuenta del grupo 7, por tanto, influye en el resultado, influye en mi resultado contable. Ese resultado contable será el que tome yo como base para hacer el impuesto a sociedades. Sabemos que para hacer el impuesto a sociedades partimos de nuestro resultado contable. Y ese resultado contable, pues será efectivamente esa subvención tributará en el impuesto a sociedades, ¿vale? Como un ingreso más. Bien, seguimos un poquito y nos vamos ya al caso general. Bien, en el caso general, hemos comentado que la norma 18 de evaluación nos dice que como norma general, el caso general nos dice que la subvención se imputará al patrimonio neto en el momento en que la recibamos, no directamente al ingreso. Es decir, el caso de llevarlo al grupo 7 era un caso especial o un caso particular. El caso general es este, es decir, que lo tenemos que llevar directamente al patrimonio neto. Entonces me dice aquí, imputación de la subvención al patrimonio neto y posterior reconocimiento periódico a pérdida y ganancias. Bien, dice, normalmente van a ser las subvenciones de capital, las que vamos a poner aquí. Yo voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que es la subvención de capital. Hemos comentado hace un momento las subvenciones de explotación. En el plan antiguo estaban muy diferenciadas las dos tipos de subvenciones que había, subvención de explotación y subvención de capital. Las de explotación son las que hemos comentado hace un momento que van al grupo 7 y hemos comentado que son para conseguir una rentabilidad mínima o compensar un déficit. Esas son las de explotación. Las de capital tienen un concepto muy definido también muy claro, que son las subvenciones, el importe monetario que me dan pues para comprar inmovilizado, en definitiva, para comprar ordenadores, para comprar mobiliario, para comprar un coche, etcétera, o construcción, etcétera. En definitiva, para inmovilizado. Entonces dice aquí, normalmente son las subvenciones de capital, pero normalmente no tienen por qué ser de capital, aquellas que nos conceden para adquisición de elementos fijos de la empresa. Pero también se incluyen otras muchas. Es decir, hay muchas más subvenciones. Las subvenciones que vamos a encontrar son, por ejemplo, dice, subvenciones concedidas para financiar gastos específicos. Si os parece, pues vamos poniendo un ejemplo así un poquito rápido de cada una de ellas, simplemente por entender un poquito el concepto. Subvenciones concedidas para financiar gastos específicos. Imaginaos que nosotros tenemos un gasto, normalmente suelen ser gastos de investigación, etcétera, porque vamos a hacer un proyecto nuevo, un producto, pues, que yo, más ecológico,
Y ese proyecto de investigación, yo voy pagándolo todos los meses, pues se lo he contratado a una empresa externa. Normalmente, imagina que lo contratamos por una empresa especializada en eso o a una universidad. Y yo todos los meses voy pagando un gasto. Yo sé que ese gasto, que independientemente de que lo pueda activar, yo sé que ese gasto es la 620, que es un gasto de investigación y desarrollo, y es posible que parte de ese gasto, pues me lo decidan subvencionar. Pues bien, esa subvención que yo recibo tendría el carácter general, es decir, nosotros la vamos a contabilizar directamente en el neto y luego la iremos volcando poco a poco y iremos viendo en qué criterio utilizamos, ¿vale? De momento simplemente definir un poquito lo que es la subvención. La subvención de capital ya la hemos comentado y es la que vamos a poner nosotros el ejemplo, con lo cual es la que nos vamos a entretener un poquito más. Las subvenciones de capital son las que nos dan pues, para comprar un inmovilizado en definitiva. Subvenciones para adquisición de existencias, pues es parecida, pero el dinero, la función que tienen es darnos un dinero, sobre todo suele ser para empresas de reciente creación, pues para que pueda empezar a funcionar. Imaginaos que hemos creado una sociedad que vamos a vender pues, una determinada mercadería y en el momento de constituirnos pues nos dan una ayuda, pues, pero tenemos que justificar que esa ayuda es para comprar las existencias como las que vamos a comprar y vender nosotros, ¿no? Somos una empresa comercial y nos vamos a dedicar a ello. Pues bien, eso sería una subvención para adquisición de existencias. Subvención para adquisición de activos financieros. Bien, activos financieros normalmente, esta a lo mejor tampoco es que no lo vayamos a encontrar con cierta regularidad, pero normalmente se refiere a activos financieros, por ejemplo, imaginaos que nos dan una subvención o una ayuda pues, para comprar un determinado activo financiero de sociedad de gestión en crisis, o qué digo yo, o deuda pública, etcétera, ¿no? Y subvenciones para cancelar deudas. También es posible que tengamos una deuda, mi empresa tiene una financiación ajena, estamos pagando una deuda con una entidad financiera y estamos pasando un mal momento, estamos pasando crisis, etcétera, y es posible pues, que a lo mejor no tengamos posibilidad de pagar con cierta facilidad esa deuda y nos subvencionen parte del interés, a lo mejor parte del interés que yo estoy pagando. Si estoy pagando un 7% de interés, pues a lo mejor llega un ente público y me paga un 3% durante 2 años. Pues esa subvención también tendría carácter general. Entonces casi podemos generalizar diciendo que todas las subvenciones tienen el carácter general y van al neto, excepto las de explotación que hemos comentado, que es para compensar un déficit de una rentabilidad mínima. Bueno, vamos a ver el procedimiento contable en el caso general. Insisto, la norma 18 nos decía, en el momento que nos den la subvención, no la llevamos al grupo 7, no la consideramos como un resultado, un beneficio, sino que la vamos a llevar primero al neto. Pues bien, vamos a echar un vistazo al procedimiento contable, así lo entendemos. Me dice lo siguiente. Procedimiento contable. Dice, en el momento en que me la conceden, la subvención, no la llevamos a pérdida y ganancias. Es decir, no puede ir al grupo 74, ¿vale? Sino que debemos de llevarla al neto. Bien, pues en el momento que a mí me la conceden, yo aquí, insisto, pondríamos Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas, porque todavía no pongo el dinero, no pongo el banco, porque no me han abonado todavía nada, simplemente me lo han notificado. Y me dicen que no ponga aquí el grupo 7, sino que ponga el neto, una cuenta de neto. Problema, pues que ahora mismo no sé exactamente qué cuenta de neto me piden que ponga. Vamos a tenernos ahora un momentillo en verla. Pero bueno, me dicen que lleve la subvención al neto. Yo llevo la subvención al neto y ahora me dicen, una vez que está en el neto, que tengamos aquí la subvención, debemos ir imputándola a resultados en varios años. La tenemos que ir volcando a resultados en varios años. ¿En cuántos años? ¿Con qué criterio? ¿Lo hacemos lineal? Ese es uno de los inconvenientes o de los problemas de la norma que tenemos que leer. Bien, pues me dice aquí que tendremos que atender a los criterios de evaluación que establece la norma 18 en el punto 1.3. En definitiva, el neto que tenemos aquí aparcado lo tenemos que ir volcando poco a poco, ponemos aquí desde el neto, a el grupo 7. En este caso lo llevamos al 74. Si tenemos el cuadro de cuentas, veremos que en el 74, nosotros hemos visto hace un momentito que en el 74 las 740 eran las subvenciones de capital, la de explotación, la del 74. Pues bien, veremos que también dentro del 74 vienen desarrollando una serie de cuentas para ir traspasando la subvención desde el neto al 74, que no va a ser la 740. Aquí volvemos a comentar, el cuadro de cuentas es facultativo, entonces si ponemos el 740 tampoco pasa nada porque el resultado contable no va a salir bien y no hay problema, pero en fin, el plan ha determinado distintas cuentas, una para la imputación directa, que es la 740, y otras, que vamos a ver ahora, 746 y 747, que son para la imputación desde el neto, ¿vale? Bien. Voy un poquito para atrás. Como hemos dicho que efectivamente tenemos que llevar la subvención al neto, aquí los subrayo para que lo veamos claro, tenemos que llevar la subvención al neto, mi duda es a qué cuenta de neto la llevo. Pues hemos puesto aquí, planteado un poquito en una diapositiva lo que sería el patrimonio neto y el pasivo de la empresa, es decir, la columna derecha del balance, para entendernos. La columna derecha del balance, si le echamos un vistazo, sabemos que es el patrimonio neto y pasivo, tiene un apartado que es el patrimonio neto,
el apartado B, que es el pasivo no corriente, el de largo plazo, y el pasivo corriente, que sería, pues en definitiva, el pasivo exigible que hay que pagar. Nosotros nos vamos a centrar en el patrimonio neto, esta columna. Bien, en estas, digamos, filas que nos aparecen por aquí. Dentro del patrimonio neto, nos vamos a encontrar tres partidas. El apartado A1, el apartado A2 y el apartado A3. El apartado A1 es el que todo el mundo conoce y con el que trabajamos, digamos, con cierta facilidad. Está el capital inicial, ¿vale? La prima de emisión de acciones y el resto de reservas. Bien, todo eso sabemos nosotros que es neto. Las acciones propias, tampoco es una operación muy usual, pero en fin, ahí la tenemos también, las acciones propias. Y todo lo que se refiere al resultado del ejercicio, tanto el resultado del ejercicio anteriores, como el resultado del ejercicio, como el remanente, etcétera, ¿verdad? Bien, pues lo que es el apartado A de fondos propios lo conocemos. Y el apartado A2 se llama ajustes por cambio de valor. Y el apartado A3 son las subvenciones, donaciones y legados recibidos. Lo hemos puesto aquí en rojo, pues para que tengamos claro dónde ha establecido el plan nuevo, o el plan del 2008, donde ha establecido que tienen que estar las subvenciones. Por lo tanto, la subvención le da carácter de neto. Ahí lo vemos que efectivamente forma parte del neto con el apartado A3. Pues bien, estas subvenciones que tenemos nosotros aquí, que de hecho veréis que tenemos la 130, que son las subvenciones oficiales de capital, las de capital que yo recibo. Insisto, las que hemos visto en el grupo 7 se llaman de explotación. Las de capital son las que me dan pues, para conseguir, para comprar inmovilizado y demás. Tenemos otra cuenta que es la 131, que se llama donaciones y legados. Nosotros esa hoy no la vamos a ver porque, insisto, nos vamos a quedar con las subvenciones. Pero claro, también hemos visto hace un rato que las subvenciones no solamente son de capital. Pueden ser de capital, para financiar gastos de investigación, para asistencias. Pues para eso tenemos la 132, que son otras subvenciones, donaciones y legados. Con lo cual no va a hacer falta la 130 y la 132. Bueno, pues en principio es fácil ubicarlo. Ya sabemos dónde está, en el neto, en el grupo 13. Vale. Pues andamos un poquito más adelante y empezamos con el tercer punto, que sería el ejemplo de la subvención de capital en las pymes. Vamos a empezar con la parte más sencilla, que sería las pymes. Si entendemos el procedimiento en las pymes, la gran empresa, aunque tenga cierta complejidad por el grupo 8 y 9, pues va a ser relativamente sencillo también seguirlo. Vamos a empezar con la subvención de capital. Fijaros que hemos puesto un ejemplo de capital. Insisto, puede ser de capital, puede ser para comprar asistencia, puede ser para comprar activos financieros, puede ser para financiar una deuda, me da igual. Yo he puesto el ejemplo de capital por poner uno de ellas, ¿vale? Pero, en fin, en definitiva estamos en el caso general. Bueno, pues me dice, apuntes contables de una subvención de capital. Insisto que estamos en una pyme. Nos vamos a la norma 18 de valoración y me dice que debemos imputar la subvención al neto y luego poco a poco, una vez que la tengo en el neto, volcarlo al 7. ¿Bien? Pues me dice, vamos a ver el ejemplo con números. Nos conceden una subvención, vamos a poner de 10.000 euros, para la adquisición de un camión. Valorado el camión en 15.000. Aquí también planteamos una cosa. Si el camión vale 15.000, obviamente la subvención que yo puedo solicitar máximo son 15.000. Me pueden financiar el 100% del camión. Lo normal es que no me financien el 100%, me financian solamente 10.000. ¿Vale? Entonces no tiene por qué coincidir, efectivamente, el importe del camión. Nunca va a ser la subvención, no importa la subvención superior al importe del camión. Pero bueno, me dice, la vida útil del camión se estima en 10 años y su valor residual es 0. La vida útil del camión se estima en 10 años. Me dan la vida útil y el valor residual pues para amortizarlo. En definitiva, al hablar de una subvención de capital estamos hablando de inmovilizado. De seguir inmovilizado pues tendré que amortizar. Vamos a poner fechas muy sencillas, tampoco nos vamos a complicar los cálculos, es más, vamos a hacer el sistema lineal, pero también vamos a comentar que puede estar permitido cualquier sistema. El lineal, el degresivo, con porcentaje constante, número de dígitos, etc. ¿Ves? Pues bien, me dice, en el momento en que me conceden la subvención, dice, no la llevamos a pérdida de ganancias, es decir, no la llevamos al subgrupo 74, ya lo sabemos, sino que la llevar al neto. Bien, aquí sí hemos puesto, por fin hemos puesto bien la cuenta. Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas. Me dan el dinero, yo pongo aquí 10.000 euros, y aquí está lo importante, contabilizo el neto. Hemos visto hace un momentito que el neto era el grupo 13, y dentro del grupo 13 hemos dicho que la 130 eran las de capital. Pues es sencillo, la 130, subvenciones oficiales de capital, 10.000. Ya la tengo en el neto, que es lo que me pide la norma. Bien, cobramos la subvención, insisto, esta subvención la podemos cobrar ahora o la podemos cobrar en tiempo o en un plazo, en varios plazos, ¿verdad? Bueno, pues cuando me la pagan, yo quito la cuenta de Hacienda Pública deudora y tenemos banco. Hasta ahí bien. La cuenta de Hacienda se me ha ido, la cuenta de Hacienda se me va y tengo la subvención aparcada en el neto. Seguimos un poquito más. Me dice ahora, compramos el camión. La compra del camión no necesariamente tiene que ser en este orden, ¿verdad? Es decir, no me den la subvención y luego compro el camión. Es más, es lo lógico que primero compre el camión, justifique que lo he comprado, o bien me haga una factura de proforma, etcétera, para justificar que voy a dedicar el dinero al camión, ¿verdad?
Bueno, pues compramos el elemento de transporte, 15.000 con su IVA, y vamos a suponer que lo pagamos por banco. Me da igual pagarlo por banco y poner un proveedor de inmovilizado. Bien, al cierre, me dice operaciones al cierre del ejercicio. Primero, este camión lo vamos a amortizar. Efectivamente, sabemos que si tenemos un inmovilizado material, tenemos que amortizarlo. Yo he puesto el criterio más sencillo, el criterio lineal. Con lo cual, hemos puesto la cuenta de gasto, la 681, que es la amortización del inmovilizado material, 8, que es la amortización del elemento de transporte, a la 2818. Bien. ¿Cuánto amortizo? Pues como hemos dicho que era un 10%, pues no nos hemos complicado. El 10% de 15.000, pues 1.500. Es más, hemos supuesto el año completo. Si hubiéramos comprado el camión, en vez del 1 de enero, lo hubiéramos comprado el 27 de septiembre, pues tendríamos que prorratear, obviamente. ¿Vale? Pero bueno, mi asiento de amortización es sencillo. Y ahora me dice, a 31 de diciembre, una vez que hemos amortizado el camión, tendremos que volcar la subvención que tenemos aparcada en el neto, que insisto, ahora mismo está aparcada en el 13, la tengo que volcar al 7. Voy a ver el asiento primero. El asiento es fácil. El asiento es la 130, que tengo aparcada yo en el neto, la subvención. Un trozo de esa subvención tengo que volcarlo al grupo 7. Y aquí me centro en esta cuenta. Hemos dicho que dentro del grupo 7, dentro del 74, que están las subvenciones, estaba la 740, que es la de explotación, la que se imputa directamente al ejercicio. Si no se imputa directamente al ejercicio, sino que se va volcando desde el neto, necesitamos el 74. ¿Bien? El 74, pero no la 740, sino la 746, en este caso. Fijaros que se llama subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio. Eso es lo que yo quiero. Pero hemos puesto aquí un montón de interrogaciones porque no sé qué cantidad pongo. ¿Cuánto transfiero? ¿Lo transfiero en 3 años, en 7, en 5, en lo que dure el camión, el mismo criterio de amortización o qué criterio utilizo? Pues seguimos leyendo un poquito más la norma y me dice lo siguiente. Y aquí vemos los criterios de imputación que establece la norma. Vuelvo a comentar, la subvención que a mí me han dado, yo he puesto el ejemplo de capital, pero puede ser de capital, para deudas, para existencia, para activos financieros. Pues en la norma me detalla uno a uno cada una de esas subvenciones cómo se tienen que ir volcando al resultado de ejercicio, con una nota en común, y es que se tienen que hacer en la proporción a el gasto que se está subvencionando. Esa es la nota común. Pero si os parece, pues le echamos un vistazo a los criterios de evaluación para comprenderlo. Me dice, la A, subvenciones concedidas para financiar gastos específicos. Imaginaos el ejemplo que hemos puesto, que era para financiar un gasto de investigación. ¿Vale? Pues dice, se imputarán como ingreso en el mismo ejercicio en que se devengan los gastos que se están financiando. En el mismo ejercicio. Es decir, si me han financiado el 50%, pues conforme yo voy teniendo el gasto, voy volcando la amortización. Si mi proyecto de investigación duró 3 años, pues la subvención que me han dado la vuelco entre esos 3 años y en el mismo porcentaje voy metiendo el gasto. Bien. Dice, subvenciones concedidas para la adquisición de inmovilizado. Esa es la mía, como comprar un camión. Dice, se imputarán como ingreso del ejercicio en proporción a la dotación, a la amortización efectuada en ese periodo, para los citados elementos. Dice, en proporción a la dotación a la amortización. Es decir, seguimos el mismo criterio que hemos hecho en la amortización. Si hemos hecho la amortización lineal, pues lineal. ¿Qué la hemos hecho degresiva? Pues degresiva. ¿Qué hemos hecho el sistema dígito? Sistema dígito. Pero cuidado, no es la misma cantidad, sino en la misma proporción. ¿Por qué no es la misma cantidad? Pues porque la cantidad que me han dado de subvención no tiene por qué coincidir con la cantidad del precio del camión. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver con números y veremos que simplemente seguimos el mismo criterio, pero no el mismo importe. Pero fijaros que dice que se hará atendiendo a la dotación de la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, atención, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja. Es decir, que si yo en el grupo 13 tengo aparcado la subvención, la voy volcando poco a poco al grupo 7 conforme voy amortizando el bien, y en un momento determinado vendo el bien, lo que me quede todavía aparcado en el grupo 13, de golpe lo paso al 7. No se puede quedar nada en el 13, hay que volcarlo al 7. O bien porque lo vendo, o bien porque lo doy de baja porque, por ejemplo, se me ha roto o no lo utilizo, o bien porque tiene una corrección valorativa. Sabemos que los elementos de inmovilizado, por ejemplo, pues pueden tener 2 tipos de deterioros. Uno, la amortización, que es irreversible, y otra, la corrección valorativa, que es reversible. Pues tanto una como otra, si dotamos la amortización o dotamos la corrección valorativa, implican pasar la subvención del neto a resultados. ¿Vale? El punto C dice, subvenciones concedidas para adquisición de existencias. Aquí no podemos parar a pensar y decir, las existencias no se amortizan, obviamente. Entonces, ¿qué criterio utilizo? Pues dice, se imputarán como ingreso del ejercicio en que se produzca su enajenación, su corrección valorativa, porque no se amortizan, pero sí se puede dotar la corrección valorativa, por deterioro o su baja. Es decir, es posible que me den una subvención para comprar existencias en un año, y si me tiro 3 años sin vender las existencias, la subvención no se vuelca al grupo 7 hasta que no las venda. ¿Vale?
Bien, subvenciones concedidas para la adquisición de activos financieros, pues la misma norma que para las asistencias. O bien, cuando se enajenen, cuando haya una corrección relativa, cuando se dé baja. La misma norma que para las asistencias. Y la subvención concedida para cancelar deudas, pues conforme se vaya cancelando la deuda. Bien, eso en definitiva no va a hacer falta ahora mismo esta, que es la del inmovilizado. Pues vamos a seguir con nuestro ejemplo. Me dice, nos faltaba la imputación, ¿verdad? Teníamos la subvención en el grupo 13 y la tenemos que imputar. Pues me dice por aquí, por la imputación de la subvención de resultados, debemos pasar parte de la subvención que tenemos aparcada, ponemos aquí nosotros aparcada en el neto, es decir, que tenemos aparcada en el grupo 13, debemos de pasarla al grupo 74, ¿vale? En la misma proporción que la amortización. Bien, yo he puesto aquí que como el criterio de amortización era lineal, un 10%, efectivamente nosotros el valor del inmovilizado, como fueron 15.000 euros, lo que me costó el camión, amorticé un 10% y por eso puse 15.500 euros de amortización. Sin embargo, el traspaso que voy a hacer de la subvención no van a ser 1.500 euros, insisto, porque la subvención son solamente 10.000. Pues a los 10.000 le aplico el 10%, que es el mismo criterio, y traspaso desde el neto a resultados 1.000. ¿Qué hacemos? Pues la subvención que tenemos aquí aparcada en el 13, perdón, que estaba aparcada en el haber, la paso al debe, 1.000 euros nada más, y vuelco a la 746. ¿Qué significa esto? Pues que este año imputaremos como ingreso del ejercicio solamente 1.000 euros. Bien, no el total, solamente 1.000. Al año siguiente 1.000, al año siguiente 1.000, al año siguiente 1.000, etcétera. A no ser que demos de baja el camión. Si damos de baja el camión porque lo vendemos, etcétera, pues lo que quede aparcado en el 13 de golpe se vuelca al 7. Bien. Hemos puesto aquí un pequeño resumen de lo que es las pymes. No es más que repasar lo que ya hemos visto, ¿verdad? Me dice, en el momento que me conceden la subvención, pues tenemos Hacienda Pública y Deudora por subvenciones concedidas, a la 130, el neto, 10.000. Cobramos, pues banco la Hacienda, 10.000. Compramos el elemento de transporte con su IVA a banco. Y ahora, a 31 de diciembre, muy sencillo, amortizo el camión, un 10%, y traspaso la subvención que tengo aparcada en el neto, desde el grupo 13 al 7. ¿Vale? 1.000 euros. Cada año imputo, pues un trocillo. Eso es lo que quiere el plan que hagamos. Bien, con lo cual hasta ahí es sencillo. Vamos a ver el ejemplo de subvención para las grandes empresas. Y aquí es donde se nos va a complicar un pelín con el grupo 8 y 9, ¿verdad? Bien. Me dice lo siguiente. La norma que acabo de ver es común tanto para las pymes como para las grandes empresas. El problema radica en la utilización de dos grupos que vamos a necesitar para trabajar con las grandes empresas, que son el grupo 8 y 9. Me dice, las pymes pueden tocar el neto, vamos a decirlo así, sin problema. Es decir, el grupo 13, ya lo hemos visto cómo se trabaja con él, pongo el grupo 13 y directamente del 13 al 7, sin problema. Sin embargo, las grandes empresas no pueden utilizar el grupo 13 con esa facilidad, sino que necesitan el grupo 8 y 9. Bien, nos dice, he puesto una pequeña diapositiva para repasar algún concepto que ya conocemos de lo que son las cuentas anuales y un estado financiero que nos interesa recordar. Sabemos que las cuentas anuales que tienen que presentar las sociedades son el balance, la cuenta de pérdida y ganancias y la memoria, en principio. Si somos pyme, por eso he puesto aquí un pequeño esquema, vamos a presentar, además de eso, del balance, la cuenta de pérdida y la memoria, el apartado B del estado de cambios en el patrimonio neto. El apartado B no es más que los cambios que ha habido de capital, de reserva, de distribución de beneficios, si había ampliación de capital, el remanente, etc. Bien, es simplemente una tabla donde vamos viendo pues, lo que ha ido cambiando. Pero es que si somos gran empresa, y aquí es donde tenemos el problema, aparte de tener estos 4 estados financieros que conocemos, el balance, cuenta de pérdida, la memoria, el estado de cambio y el patrimonio neto, tenemos que llevar 2 más. Uno es el estado de flujo de efectivo, que hoy no me afecta para nada, pero tenemos que llevar este, que se llama estado de cambios en el patrimonio neto. Fijaros cómo se llama. Estado de cambios en el patrimonio neto. Es decir, me dice que si cambiamos el patrimonio neto y la subvención es patrimonio neto, ojo, debemos de hacer un estado, ¿vale? Donde reflejemos los movimientos que ha tenido ese neto. No es tan fácil como decir toco el 13 y ya está, no, sino que tenemos que trabajar ese estado financiero para luego presentarlo en el registro y demás, ¿verdad? A mí me gusta hacer una similitud con la cuenta de pérdida y ganancias, a ver si nos puede servir un poquito de ayuda. Nos dice, yo sé que la cuenta de pérdida y ganancias, vosotros sabéis que la cuenta de pérdida y ganancias engloba todo el grupo 6, todo el grupo 7 y al final de año yo regularizo con la 129. O dicho de otra manera, si yo durante el año tengo un gasto, no puedo poner la 129, ¿verdad? Pongo el 6, ¿verdad? Si pago suministros, si tengo un gasto de personal, por la 640, etcétera, el grupo 6. Si tengo un ingreso, prestación de servicios o vendo mercaderías, etcétera, pues pongo el 7. Yo sé que durante el año pongo el grupo 6, el grupo 7 y al final regularizo en la 129, que es el resultado del ejercicio. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Yo no puedo tocar la 129. La 129 la toco para regularizar exclusivamente, ¿vale? Pues igual nos pasa con el patrimonio neto en las grandes empresas. El patrimonio neto es el grupo 13, insistimos otra vez, el grupo 13. Pues nos dice que durante el año
Si hay aumentos o disminuciones del neto, no se puede tocar el grupo 13. Igual que nos pasa con la 129, no se puede tocar el grupo 13. Sino que si queremos aumentar el neto o queremos disminuirlo, necesitamos el 8 y el 9. De hecho, fijaros que el grupo 6 son los gastos que se imputan a pérdida de ganancias y el 8 son los gastos que se imputan al neto. El 7 son ingresos que se imputan a pérdida de ganancias y el 9 son ingresos que se imputan al neto. ¿Qué significa esto? Que si yo durante el año quiero tocar el 13, porque soy gran empresa, no puedo tocar el 13, sino que necesito el 8 y el 9. ¿Bien? Pues con esto vamos a intentar hacer nuestra subvención, la misma, pero acordándonos de que como somos gran empresa, nos ponen ese requisito. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Bueno, refleja aquí más o menos lo que sería el estado de cambios en el patrimonio neto, el apartado A, que es el que estamos comentando, donde aparecen 3 franjas. Yo las he intentado diferenciar de distintos colores. La primera franja es el resultado de la cuenta de pérdida y ganancias. Sabemos que la cuenta de pérdida y ganancias es una cuenta de neto, con lo cual, efectivamente, si este estado quiere reflejar los cambios de neto, pues la primera partida es mi resultado del ejercicio, ¿verdad? Lo pongo aquí y ya está. Luego tenemos un apartado B que pone ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto. Es decir, si imputamos directamente al patrimonio neto un gasto que hacemos que aumente el neto, o, perdón, un ingreso que aumente el neto, o un gasto que disminuya el neto, tenemos que tocarlo aquí. Yo he puesto la mía, la que me hace falta a mí, que son las subvenciones. Por ejemplo, las subvenciones van a hacer que si a mí me dan una subvención aumente mi neto. El neto de mi empresa aumenta. Pues bien, vamos a necesitar el 9, el 94. Una vez que está aparcado en el neto, lo iré volcando luego poco a poco al grupo 7. Pues conforme lo voy volcando al grupo 7, irá disminuyendo del neto. Pues si lo vamos a ir disminuyendo del neto, no puedo tocar el neto, sino que necesito el 8. Y lo vemos aquí, aquí está, el 8. Entonces hemos puesto aquí en rojo las cuentas que nos van a hacer falta, ¿verdad? El grupo 9 y el grupo 8. ¿Bien? Solamente lo hemos puesto pues, para tener una referencia y por si luego vosotros estudiáis un poquito el esquema, pues que sea más sencillo, ¿vale? Pero vamos a empezar a trabajar con nuestros apuntes contables. Empezamos con la gran empresa. Me dice, apuntes contables de una subvención de capital. Es la misma, el mismo ejemplo. Nos concede una subvención de 10.000 euros para la adquisición de un camión, valorada en 15.000. La vida útil del camión son 10 años y su valor residual es 0. Vale. En el momento en que me la conceden, no llevamos la subvención a pérdida de ganancias, es decir, no podemos tocar el 74, eso lo sabemos ya como caso general, sino que debemos llevarla al neto, hasta ahí lo sabemos. Al ser gran empresa, no podemos tocar el neto, es decir, no es como en la pyme que decíamos, pues al 13 y ya está, no, aquí me dicen, en el momento en que me conceden la subvención, contabiliza Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas, como siempre, y aquí, si fuese pyme, pondría la 130, pero como soy grande, no puedo tocar el 13. ¿Qué significa eso? Pues que tengo que poner, para aumentar el neto, necesito el 9. Bueno, pues el 9, al menos aquí el plan ha sido un poquito previsor y ha dicho, pues si la 740 es la subvención que utilizamos del 7, pues la 940 del 9. Pues no sé, más o menos sencilla, ¿verdad? La 940 por 10.000. Vale, pues dejo ahí la 940. Cobramos la subvención. El cobro como siempre. Cobramos por banco, Hacienda. ¿Vale? Compramos el camión. Pues compro el camión, elemento de transporte, con suyo a banco. Vale. Y ahora me dice, operaciones de cierre del ejercicio. Fijaros que he puesto aquí, por la regularización del grupo 9. Yo sé que el grupo 6 y el grupo 7 a final de año se regulariza con la 129, que es el resultado del ejercicio. Pues el grupo 13, perdón, el grupo 8 y el grupo 9 también se regulariza a final de año. Es decir, si somos una gran empresa, mi programa informático hace 2 regularizaciones. Regulariza el 6 y el 7 con la 129 y el 8 y el 9 con el 13. ¿De acuerdo? Pues entonces, como yo tenía viva la cuenta cuando me dieron la subvención en el grupo 9, la tengo que regularizar. Regularizar es simplemente pasar a la izquierda a la 940 y regularizamos con el 13. Pues bien, ya por fin tengo la subvención en el neto. Si os dais cuenta, lo único que hemos hecho es un pequeño rodeo. Necesita el 9 y del 9 al 13. Ya estoy en el 13. Ya por fin tengo la subvención en el 13. ¿De acuerdo? Vale, pues una vez que tengo la subvención en el 13, la dejamos ahí aparcada y llega el 31 de diciembre. Seguimos el 31 de diciembre, pues amortizamos el bien. Amortizamos el bien, ¿cuánto? Un 10%, 1.500 euros. Vale. Y yo ahora digo, debemos imputar la subvención que tenemos aparcada en el 13 al 7. Volvemos a la misma, ¿no? Dice, debemos pasar desde el neto, su grupo 13, a resultado del ejercicio, 74, igual que antes, atendiendo a los criterios de imputación. Problema, y lo tenemos aquí subrayado en negrita. No puedo tocar el grupo 13, insisto, el grupo 13 solamente se puede tocar para regularizar el 8 y el 9. Bien, pues entonces, si para aumentar el neto en su momento necesité el grupo 9, ¿os acordáis cuando nos dieron la subvención? Yo puse la 940, pues si ahora voy a sacar del neto una parte, necesito el 8. Bien, pues yo pongo el 8 para disminuir el neto, pongo la 840, que se llama transferencia de subvenciones oficiales de capital, a la 746. En definitiva, yo llevo el 7, que es lo que quiero hacer. Pero claro, tengo un problema, y es que esta cuenta del grupo 8
no se puede quedar viva. No puede quedarse viva porque, insisto, las cuentas del grupo 8 y grupo 9 hay que regularizarlas. Bien, pues vamos a proceder a regularizar esa cuenta. La cuenta del grupo 8 la regularizamos. Si yo regularizo la cuenta del grupo 8, pues del 13 al 8. Es un pequeño lío, yo reconozco que en principio quien lo vea por primera vez da la impresión de que estamos dando un rodeo para contabilizar en definitiva lo mismo que contabilizamos en la pyme. Es más, yo he puesto aquí los saldos de las cuentas y veremos que efectivamente los saldos al final son iguales. Le echamos un vistazo a los saldos si os parece. Me dice la cuenta 940, que reflejamos nosotros la subvención cuando me la den en el principio, la pasé al grupo 13, con lo cual la regularicé. Bien, esa desaparece. La cuenta 840 la acabamos de saldar ahora mismo. Y la cuenta 130, yo puse el importe de la subvención por 10.000 y le acabo de quitar 1.000. Con lo cual el saldo que tienes es exactamente igual que si fuésemos pyme. Entonces, ¿para qué me obligan a dar este rodeo? Insisto, para hacer el estado de cambios en el patrimonio neto. Insisto, porque las pymes no tienen que hacer el estado de cambio en el patrimonio neto. De hecho, las pymes no tienen grupo 8 y 9. Y las grandes sí tienen que hacerlo, ¿de acuerdo? Tienen que hacer un estado financiero donde se establezca por qué se ha movido el neto. ¿Bien? He hecho aquí un pequeño resumen, igual que hicimos el resumen de las pymes, pues para ver si de vistazo así, memoria fotográfica, sabemos identificar un poquito las cuentas que hemos trabajado hoy, ¿vale? En el momento que me la conceden, lo repaso otra vez, en un momento, me dice, en el momento que me conceden la subvención, pues tenemos la subvención por 10.000 euros, Hacienda Pública, deudora, y necesito el grupo 9, la 940. ¿Cuánto? 10.000. ¿Cobramos la subvención? Pues banco, Hacienda. ¿Compramos el camión? Compro el camión con su IVA banco. Y al llegar el 31 de diciembre, lo primero que voy a hacer es esta cuenta del grupo 9, que yo tengo aquí IVA, esa cuenta del grupo 9, la voy a volcar al 13. Entonces tenemos imputación de la subvención al neto. La del 9 la vuelco al 13, ¿de acuerdo? Por 10.000 euros. Bien, la del 9 ya me olvido. Ya se ha desaparecido para siempre. No, esto no hay que hacerlo, digamos, cada año. Eso ya ha desaparecido. Ya tengo el 13. Ya está aparcada en el 13. Igual que la pyme, ya la tengo en el 13. Y ahora, una vez que la tenemos aparcada en el 13, estamos aquí. Una vez que está aparcada en el 13, pues amortizamos el camión, eso como siempre, y volcamos la subvención desde el 13 hasta el 7 al mismo ritmo que amortizamos el camión. Problema, mi intención, ¿cuál sería? Pues poner aquí el 13 al 7. El 7 sí lo pongo, sin problema, porque es lo que quiero hacer, efectivamente llevar 1.000 euros, pero el 13 acordado de que no lo puedo tocar. Como no puedo tocar, si para aumentar el neto necesite el 9, para disminuirlo, porque voy a quitar un trozo del neto y lo voy a volcar al 7, pues necesito el 8, el 840. Y por último, esta cuenta 840, como no puede quedar viva, insisto, pues hay que regularizarla. Y aquí sí puedo tocar el 13, regularizo. Si estuviéramos hablando, insisto, de una baja del camión, etcétera, todo lo que tuviéramos aparcado en el 13, porque insisto, en el asiento que hacemos nosotros el 31 de diciembre, aquí lo vemos, aquí se me queda aparcada la subvención en el grupo 13, esa subvención que está ahí aparcada va volcando poco a poco al 7, del 8 al 7 y del 13 al 8, pero va volcándose al 7, a no ser que haya una baja, etcétera. Pues bien, este criterio que hemos visto para la subvención de capital sería exactamente igual si nos dieron la subvención pues, para financiar un gasto específico, para comprar mercaderías, etcétera. Sería exactamente la misma. Bien, hemos obviado un poquito lo que es el tema del impuesto a sociedades. Sí podemos decir que el devengo es el mismo que hemos puesto aquí, es decir, que cada año nosotros tendríamos que tributar por la parte de la subvención que vamos imputando al ejercicio, ¿de acuerdo? Pero no hemos querido meter tampoco la parte, digamos, que se refiere al impuesto, es decir, el impuesto diferido, por no complicar demasiado el tema. Tenemos pendiente un seminario también del impuesto a sociedades, y en ese impuesto de sociedades pues vamos a ver, por ejemplo, cómo afecta el leasing, por ejemplo, por un caso, o cómo afecta las subvenciones al impuesto a sociedades, por si os interesa también alguno conocerlo. Bien, hasta aquí llegaría lo que es la explicación que queríamos ver hoy.